Bueno, es un placer en esta serie de especiales de nuestro programa saludar a la licenciada Georgina Itatí Riveros, quien es licenciada en psicología y una de nuestras estrellas de este programa, de alguna manera, ¿no? ¿Cómo le va, licenciada? Buenas tardes. Es un montón eso. No. ¿Qué La tal, Jorge? repercusión que ¿Cómo estamos estás? teniendo, y esto fuera de broma, me encantan que la gente participe y que puedan dar su opinión acerca de los temas que aquí tratamos. Así que es un placer, la verdad, tenerla en nuestro programa, ¿eh? Bueno, ¿cómo anda? Bueno, muchas gracias. Bien, todo bien, por suerte. Bueno, Esperando el fin de largo. me alegro mucho, me alegro mucho. Bueno, tema recurrente en su espacio, en el mío también, un tema no menor, como es el tema de los desórdenes alimentarios. Así que, bueno, licenciada, a ver por qué me propuso este tema, es uno de los grandes temas de la psicología, ¿no? Sí, la verdad que es un gran tema para psicoeducar, para concientizar, porque estaba pensando, ¿no? Recién unos minutitos antes que en vez de definir en un inicio qué es un desorden alimentario, quería decir que no es un desorden alimentario, porque Bueno. a veces se minimiza el trastorno, es un trastorno tan complejo, ¿no? Y se lo minimiza pensando que es un capricho, que quizás con voluntad uno puede salir adelante, que es algo superficial, estético, ¿no? Algo de moda, y es mucho más complejo que eso, ¿no? Totalmente. Claramente. Y la comida, ¿no? Termina siendo la punta del iceberg, ¿no? Porque hay mucho sufrimiento emocional. Eh, las personas que desarrollan un trastorno de la conducta alimentaria, que la sigla es TCA, ¿no? Trastorno de la conducta alimentaria, son personas que tienen una alteración en el vínculo con la comida y con el cuerpo. Por eso no es solo comida, no es que comiendo distinto uno mejora, ¿no? Es un trastorno multicausal, ¿no? Hay varios factores, ¿no? Que hacen que una persona desarrolle un desorden alimentario, y también hay diferentes tipos, ¿no? La anorexia nerviosa, bulimia nerviosa, desorden por atracón, vigorexia, ortorexia. Si querés te explico un poquito de qué se Sí, trata cada claramente, uno. son varios términos, pero sí, por supuesto, tenemos muchas cosas para conversar, así que arranque por donde usted quiera que la definimos de alguna manera. ¿Qué no es? Eso está bueno decirlo. Ahora vamos a definir estos términos que muchas veces parece que conocemos, pero a veces no tanto. Sí, en todos hay un sufrimiento real, ¿no? La persona sufre, sí hay diferencias, ¿no? Como diferentes tipos. Bueno, uno es la anorexia nerviosa, donde la persona siempre está en una dieta restrictiva, se niega a mantenerse en su peso, siempre está por debajo del peso, ¿no? Y hay algo muy clave, que es la distorsión del esquema corporal, que en la anorexia nerviosa se nota mucho, ¿no? Y es importante. Yo siempre cuando pienso en distorsión pienso en esas imágenes de una persona reflejándose en un espejo, y ves a la persona con muy bajo peso y ella se ve como si fuese 6 de esas personas, ¿no? Eso Esta es es la la clásica distorsión. imagen que uno a veces ve en medios, ¿no? En revistas y Tal cual. Sí, sí. sí. Sí, sí, y es muy real. Yo la primera vez que me puse en contacto con esta característica, si querés te cuento en un minutito, Sí, fue en el claro. hospital, hace muchos años, más de 30 años, en el Hospital Udaondo, en el servicio de psiquiatría, todo el servicio atendía desorden alimentario. Y te estoy hablando del año 93, donde estaba el auge del desorden alimentario. Entonces, los pacientes llegaban mal clínicamente, porque como sí había conocimiento, pero era difícil diagnosticar el desorden, con lo cual cuando llegaban a la consulta habían recorrido un montón de especialidades. Y recuerdo puntualmente una paciente que ya la piel no tenía color, le podías contar las costillas y no podía hacer el tratamiento ambulatorio, con lo cual a esa paciente se le había internado en un piso, en la cama, y cuando la fuimos a ver estaba haciendo flexiones porque se veía gorda, ¿no? Entonces digo, eso es la distorsión, es otra realidad.
porque en realidad como esto tiene que ver con lo emocional, es como la persona se siente, no es como se ve. Por eso digo que está alterado la percepción de sí mismo, del cuerpo, de la comida, es decir, se ven como se sienten. Un cuadro bastante grave. Usted lo relataba y Muy yo me lo grave. imaginaba en mi cabeza. Mm. Gravísimo el tema, ¿no? Es grave, sí, sí. De hecho, cuando se trata de anorexia nerviosa, hay un alto porcentaje de mortalidad, Estaba pensando en eso. porque Sí, sí. mm, sí, Hace sí, sí. unos meses atrás falleció una chica a nivel internacional. Fue el caso de que ponía la excusa de que se podía vivir con frutas, simplemente, y, y se exponía en las redes, y bueno, y terminó muriendo a causa de su no reconocida anorexia, porque nadie hablaba de anorexia, pero todos lo decían. Claro. Y es Mm. gravísimo el cuadro, sí, 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 claro que sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, no hay conciencia de enfermedad. No hay conciencia de enfermedad en la anorexia. En la bulimia tampoco. La diferencia con la bulimia, bueno, en anorexia también hay restrictiva y purgativa, que es aún más grave, porque se alimentan muy poquito y lo que comen siempre lo tratan de compensar con actividad física o con laxantes, Ujú. con diuréticos, con lo cual es un físico muy deteriorado, ¿no? En la bulimia, sin embargo, el peso es un peso normal, puede ser, eh, y sí hay mucha impulsividad. El circuito siempre es atracón, culpa y las conductas compensatorias. Siempre es el mismo. El atracón es comer mucha cantidad de comida, mayormente hipercalórica, en un corto tiempo, ¿no? Eso después genera culpa y aparecen las conductas compensatorias, que es la actividad física, o conductas purgativas, como te decía antes, diuréticos, laxantes y vómitos. Ujú. Ujú. Claro, se inducen al vómito. Es lo que uno básicamente tiene en la cabeza, pero quizás es también el vómito como para sacarse la comida de encima y luego paralelamente también toman medicación, ¿no? Sí. Sí, 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 tal cual. Sí, sí. El desorden por atracón no están las conductas purgativas, sí hay impulsividad. Eh, y la vigorexia, hay una obsesión por un cuerpo trabajado con músculos, ¿no? Ujú. Con mucho ejercicio físico. La ortorexia, bueno, que ahora sí se ve mucho, y quizás se confunde con este caso que vos decís, empieza como comer saludablemente, pero en realidad ya termina siendo un pensamiento muy rígido, ¿no? Y es una obsesión por la comida saludable, ¿no? Sí, claro, claro, está en auge ese tema también. Ujú. Con respecto a la bulimia, es un peso que la paciente, o el paciente, digo, al principio me quedé con eso porque usted cuando hablaba de anorexia decía las pacientes y en La líneas población es mayormente es, mujeres. femenina, pero sí, entonces me expresé mal. Mejor que lo dijiste No, no, porque en realidad es para... No, no, pero bien, porque sí también hay muchos hombres que tienen desorden alimentario, claramente. Ujú. es raro que salga un medio o que escuchemos a un hombre con anorexia, pero los hay, Ujú. lógicamente son los más, las mujeres son las más. Pero estaba pensando, el paciente bulímico, ¿qué busca? Porque es un cuerpo que uno ve a simple vista y parece normal, uno es normal. ¿Y qué busca? Porque es un desorden con la comida, porque no pasa por lo físico, porque se ve que no No. busca la extrema delgadez, ¿no? No, no, pero por eso digo, no, no tiene que ver con el cuerpo y la comida, tiene que ver que tanto la comida como el cuerpo tomaron un rol que no es el que le corresponde. Es a Ujú. través de eso que tratan de gestionar algo que no pueden, ¿no? Por eso digo que tiene que ver con el plano emocional. Generalmente los pacientes refieren que me siento gorda, me siento, y es un sentimiento, ¿no? No es verse de determinada forma, ¿no? Por eso decimos que también, bueno, esto que te decía, ¿no? Que tiene que ver con el plano emocional. No es que pareciera que buscan un peso exacto, pero yo he visto muchos pacientes que capaz que decían, por decirte un número, quiero llegar a 10, y ven en la balanza el 10 y saben que ahí no está la satisfacción, porque es una búsqueda constante. Sí, La claro, más. comida termina reemplazando otras cuestiones. A veces es anestesiar un dolor,
eh, a veces oficia de cubrir una falta. Por eso digo, la comida no es el alimento no es un alimento tangible, es alimentarse emocionalmente de algo. Ujú. Hay un libro que se llama, que ya el título es muy significativo, eh, se llama Cuando la comida sustituye al amor. Y es muy lindo para leerlo. Yo a mis pacientes mayormente les recomiendo, si lo quieren leer, cuando no hay mucha conciencia de enfermedad, hasta incluso como disparador para encontrarse en algunas líneas de ese libro, y también tiene una lectura bastante ágil, ¿no? Para leer. Ujú. Es de Ginés Ross, la autora. Ah, Muy no, lindo libro. no Ujú, es un libro argentino, perfecto, de un escritor mm, argentino. Está muy piola, está muy piola. ujú. A ver, con respecto a las señales, porque en casa podemos llegar a chequear, esto no sé si el grupo etario generalmente apunta a la adolescencia, ¿puede ser? Sí, hay mayor parte de adolescentes porque es un factor desencadenante la adolescencia, ¿no? En la Ujú. adolescencia suceden muchas cosas, cambios hormonales, físicos, ¿no? Y puede ser un disparador, pero en realidad hay desorden alimentario en todas las edades. ¿Qué mensajes podemos dar para entender cómo puede llegar a empezar esto, ¿no? Porque uno, bueno, cuando ve una extrema delgadez, obviamente que ahí abrimos los ojos, pero muchas Sí. veces Mm. picotear, dar vuelta con el tenedor, decir que ya comió, o en el caso de bulimia, no sé, para todas estas patologías hay signos y síntomas distintos, quizá apuntando a un mensaje para los padres, educar a los papás, ¿no? Sí, y está bueno lo que decís porque eh, a veces no solo se trabaja con el paciente, ¿no? También se trabaja con el grupo familiar, porque, como te digo, que es un trastorno multicausal, hay factores familiares, que no significa que la familia sea responsable, ¿no? Pero quizás sí hay, por ejemplo, me estoy acordando de entrevistas donde papás estaban muy preocupados, ¿no? Por su hija. La hija estaba cursando, ¿no? Una bulimia nerviosa, pero en una entrevista con los papás surge esto de que todo el tiempo se están diciendo qué gordo que estás o qué bien que estás en relación a que bajó de peso. Digo, termina siendo una normalidad el hablar del físico sin entender que eso puede colaborar mal, ¿no? En alguien que está cursando un desorden alimentario, ¿no? Ujú. Entonces, trabajar con la familia también es beneficioso para ajustar algunas cuestiones, ¿no? De cómo funciona la familia. Acá, Lucía, Generalmente son familias, perdón, mm, sí, 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 por favor. no, que generalmente son familias donde hay una valoración acerca del físico, ¿no? Por eso te digo que estos comentarios eh, los toman, ¿no? Como algo natural, pero incide mucho. Sí. Hay una predisposición personal también y biológica, porque no todos los que reciben esos comentarios desarrollan un trastorno alimentario. Es como una cuestión social y cultural. No todas las publicidades a todos nos llegan de la misma manera, Es ¿no? cierto. Hay una predisposición. Totalmente de acuerdo. Es uno que trabaja también en marketing y han tenido que cambiar tanto desde del cuerpo ajeno no se habla o algo Tal similar en la cual. frase. Sí, Eh, sí. Han venido un montón de reestructuraciones en cuanto a hacer una simple publicidad. Si uno observa o recuerda, por lo menos yo lo puedo recordar, publicidades de los 90 u 80 que Sí. trataban de gordo a aquellos, qué sé yo, de ropa, un jean, lo que fuere, Sí. hoy ni podríamos, ¿no? Ujú, Es increíble. Con respecto a lo que estamos conversando, ¿no? ujú. Hay casos, gracias Lucila, porque acá me estaban acotando, dice, con respecto al tema de la pandemia. Sí, pandemia fue un disparador en donde mucha gente pasó a tener trastornos alimentarios producto de que estábamos en casa y estábamos todo el día comiendo, o muchos por lo menos, muchos, ¿no? Ujú. Fue un tema el tema de la Sí. pandemia, ¿no? Empeoró mucho Y la situación. sí, es un tema porque en los desórdenes alimentarios también hay mucha falta de, no solo de herramientas para gestionar lo que pasa, sino de comunicación.
¿no? Y la comunicación en pandemia cambió. Sí, estábamos todos conectados a través de las pantallas, etcétera, pero no es lo mismo que generar un espacio, ¿no? O esto que vos decís, bueno, ¿qué tips pueden tener las familias? Y bueno, Sí. cuando ven que alguien está jugando con el tenedor o que tiene determinadas conductas, que por ejemplo llega y le decís, comemos, no, ya comí, y capaz que no comió, y del Claro. otro lado dice, no, no, como en casa, ¿no? Entonces, como decís, en la anorexia puede haber algo objetivo que tiene que ver con el descenso de peso, pero en la bulimia no. A veces sí encontrás como paquetitos de caramelos, porque todo esto es a escondidas, ¿no? No es algo que dicen, porque no saben ni lo que les pasa, hay una desconexión con ellos mismos. Entonces, esto que decías de la pandemia es como que se perdió de alguna manera el hecho de generar un espacio para hablar, ¿no? Si Sí. un papá ve a un hijo estar jugando con el tenedor, una vez puede ser, capaz que está pensando en el examen de mañana, pero si es algo reiterado, preguntar, ¿qué te pasa? ¿Necesitas hablar? Acordate que contás conmigo. Quizás si el papá pasó por una situación así, mira que comer o no comer no resuelve seguro lo que te está pasando, ¿no? Como intervenir, ¿no? Y generar espacios también, porque eso es fundamental, que el hecho de que sientan contención. Siempre, cuando hablamos de desorden alimentario, hay un pensamiento muy rígido, ¿no? Por eso digo, yo recuerdo a los pacientes siempre decir, quiero llegar a tal peso, quiero tal cosa, viste, como que la felicidad, el éxito está en ese número, en esa ropa, en esa forma del físico, y se dan cuenta que no, ¿no? Porque de Eh, hecho ujú. llegan y no sucede, eso iba a decir. Georgina, con respecto al pronóstico, obviamente que cada paciente es un mundo distinto, bueno, no pueden generalizar Sí, de los pronósticos, ¿no? Pero en líneas generales son pacientes que necesitan tanto la terapia como medicación, va a depender siempre, digo, va a depender de cada paciente, pero la sí. medicación aquí es una parte importante del tratamiento. Sí, sí, la verdad que es un componente muy importante. El abordaje es interdisciplinario. Por eso digo, si uno solo lo toma como comida, consulta con el nutricionista, y si el nutricionista no está formado en desorden alimentario, capaz que hasta no sé, a una bulimia nerviosa le termina dando una dieta restrictiva para que baje 3 kilos, ¿no? Claro. Con lo cual es iatrogénico. Tiene que haber un abordaje, como te decía, interdisciplinario, terapia, psiquiatra muchas veces y nutricionista. Eso Ujú. siempre es lo ideal. Y también hay pacientes que pueden hacer un tratamiento ambulatorio, hay otros pacientes que requieren hospital de día y hay otros que requieren internación, como te contaba de esta paciente, ¿no? Ujú. Y no solo internación en cama, internación de estar dentro de un instituto donde puedan tener los espacios para hablar, terapia grupal, individual, regular las ingestas, ¿no? Porque eh, alguien que está pensando hoy que hay mucha más información, que se está vinculando mal con la comida, quizás hay un ejercicio que pueden hacer, ¿no? Que es preguntarse, porque las comidas, hay gente que se alimenta con 4 comidas, desayuno, merienda, almuerzo y cena, y hay otros con 6, ¿no? Que en el medio de mañana, media tarde, una colación. Eso sería un orden alimentario eh, esperable, Sí. ¿no? Pero cuando vos comiste tu plato, ¿no? Que siempre en el hospital decíamos la porción, que decían que es una porción normal. Que esté la comida y que se vea al borde del plato ya es una porción normal. Con postre, si a la hora querés comer algo, ¿no? Ya te das cuenta que no es algo físico, es algo más emocional, ¿no? Estás aburrido incluso. Es- Incluso estás bueno, aburrido. Bueno, pero el aburrimiento también lleva a eso. Por eso digo, la comida ocupa un montón de lugar. Estás aburrido, comés, querés anestesiar un dolor interno que no te das cuenta que lo estás sintiendo, comés, estás contento, comés, estás triste, comés. Entonces, ya como que se pierde el norte. La comida deja de ser comida. Ujú. Empieza a cubrir un montón de faltas. Eso es el desorden alimentario, ¿no? Entonces, el punto es si tenés el impulso de comer,
¿no? Preguntarte, ¿por qué voy a comer ahora? ¿Qué me pasa? ¿No? Quizás no se puede frenar porque es algo muy fuerte, eh, pero sí de a poco se empieza a instalar una pregunta, ¿no? Estamos hablando de esos episodios o 2 de la mañana te despertás, querés comer, ¿no? Como que necesitas algo dulce, porque lo que necesitas no es la comida, necesitas calmar algo que ya sabes que la comida lo resuelve. Y es un momento que sí, ¿no? Y sigue esto porque en realidad funciona, lo que pasa que es momentáneo. Claro. Todo el tiempo vas a tener que necesitarlo, Lo que nosotros si vemos, no por lo ejemplo, trabajás. claro, totalmente. En el Mm, caso de que yo, qué sé yo, soy súper carnívoro yo, ¿no? En el caso de que yo veo un plato de carne y me desespero, esa persona lo ve como un enemigo la comida, ¿no? Es como que trato de sí. concientizarme, escuchando sus primeras palabras, digo, lo que Mm, para mí es súper sabroso y estoy deseando cocinar lo que fuere, más allá de que yo no mm. tengo un trastorno alimentario, ese paciente lo ve como un enemigo, como algo a... No sienten esa sensación del hambre. No, 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 no. Por eso es Están muy loco. desconectados. Mm. Están desconectados, no Mm, sienten saciedad, no sienten hambre, no sienten, no saben sentir, ¿no? Entonces la comida viene a cubrir todos esos lugares. claro, Sí, obvio. claro, Ujú. porque trato de ponerme en ese lugar. Obviamente que está claro que es un trastorno, una enfermedad. ¿Puedo llamarlo enfermedad o Sí, trastorno? sí, sí. Sí, trastorno de la conducta Está bien, alimentaria. claro, perfecto. Sí, sí. Porque trato de ponerme en el lugar y no puedo, porque, qué sé yo, pues no podría rechazar Mm, comida. Entonces, por eso digo, qué difícil para ese paciente. ¿Qué refieren los pacientes, licenciado, cuando, en su experiencia, ¿no? mm. Cuando le hacen preguntas clave o preguntas en la terapia con respecto a la comida, ¿qué refieren? Mira, en realidad no hacen preguntas. Como te digo, es el pensamiento rígido de decir, la comida me hace mal, no tengo hambre, No tengo no hambre, ok. siento. Claro, no tienen hambre, no Excusa, sienten. ¿usted muchas veces puede tomarlo como una excusa o realmente sienten eso? Sí, en una anorexia restrictiva es una situación real, en una bulimia comen a escondidas, ¿no? Porque Mm, bueno, la restricción y la impulsividad es como que están ahí en el mismo circuito. Entonces, la restricción sí o sí lleva a un acto impulsivo y de voracidad con la comida. Por eso digo que en relación a los tratamientos, solo ver que se trata de comida, ir a un nutricionista, si te va a dar una dieta restrictiva, ¿no? Lo único que va a lograr es que en algún momento te des un atracón, ¿no? El ujú, objetivo no es subir o bajar de peso, porque de hecho el cuerpo no es lo más importante, es el lugar que ocupa el cuerpo para esa persona. claro, La comida claro. tampoco es, como puede ser la comida, porque tiene como componentes adictivos, ¿no? En la compulsión, en la repetición, en el no poder frenar, porque mentalmente hay circuitos de recompensa y dopamina, ¿no? Ujú, Como en las adicciones. Es decir, claro, como que claro. siento algo que no sé de qué se trata, como para calmarme. La comida ocupa ese lugar. Ujú. Entonces, este ejercicio que digo de preguntar, ¿por qué necesito esto ahora? Si yo acabé de comer, ¿qué me pasa? Y quizás sí, estoy aburrido, o estoy esperando un mensaje que no llega, o no sé qué hacer, o me puse a pensar y llegué como un poco profundo y no me quiero encontrar con algo mío, como para distraerme, porque ya sé que la comida me lleva como a otra cosa. Ujú, Como me siento mal, es como ocupar el tiempo, para claro. decirlo vulgarmente, ¿no? No, no, Porque está ya claro. sabes que es todo un circuito y te alejaste otra vez de eso que te genera dolor. Y a lo que Licenciada, le muchas falta, gracias. Perdón que la corté, dígame. no, y lo que le falta a la persona son herramientas para gestionar lo que le pasa. Que Bien, eso es, ¿no? La terapia es para eso. Mm. bien. Licenciada, ha sido un gusto escucharla, como siempre, en esta serie de especiales de Radio Salud. Hay algo que yo no le Bueno, haya gracias. preguntado, que usted quiera manifestar con respecto al tema, pero creo que hemos dado un pantallazo bastante grande del tema, ¿no? Sí, sí, lo que quiero decir Sí. es que consultar a tiempo Ujú, mejora el pronóstico, ¿no? Y que se puede vivir una vida, ¿no? Sin estar alrededor del cuerpo y la comida. Que para las personas que tienen un desorden alimentario eso es impensado, pero en realidad sí se puede claramente haciendo un tratamiento. perfecto.
Nuevamente, muchísimas gracias. Un placer escucharla, como siempre. Gracias por atenderme. Bueno, gracias Jorge. Saludos a todos. Muchas gracias. Que tengan un hermoso fin de semana. Vos también. Chau, chau. Bueno, ahí estuvo con nosotros la licenciada Georgina Itatí Riveros, como decía, en esta serie de especiales de Radio Salud. Insisto con lo que dije al principio, es un placer escucharla, que nos transmite tanta paz y tranquilidad, que se nota claramente, ¿no?